pastor, ¿y qué tiene que ver eso con mi vida ahora que vivo en Seila en el año 2018? ¿Qué tiene que ver ese río del Edén, ese río de Israel, ese río de la tierra nueva, de la ciudad de Dios? ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy? Te voy a decir que tiene que ver que siempre que Dios hace un proyecto, siempre que Dios desarrolla un plan, siempre lo hace en el contexto de un río. El mensaje es que Dios para moverse necesita de un río, y ese río se llama el Espíritu Santo. El agua en la Biblia es un tipo, es una figura del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios no hace nada si el río del Espíritu Santo no fluye. Le damos en esta mañana una bienvenida a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que en algún lugar del mundo entran en conexión con su iglesia adventista Fortaleza de Ceylan, y es un gozo para nosotros tenerte allí en tu casa. Quizás está en tu oficina, quizás está en tu auto, quizás está allí en el campo o en medio de la conmoción de la ciudad, pero donde quiera que esté, desde esta iglesia deseamos y oramos para que una lluvia de bendición descienda sobre tu vida en el nombre de Jesús y sobre tu familia. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 47. Y vamos a leer el versículo 9. Ezequiel capítulo 47, versículo 9. Y dice la poderosa palabra de Dios: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá, gloria a Dios, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y quisiera usar como título al predicar por unos minutos: entra al río. Con esa palabra te voy a invitar a inclinar tu rostro y vamos a pedir la bendición y la dirección de Dios. Padre, hemos adorado en esta mañana y hemos sentido el río de tu Espíritu que se mueve y que corre en este lugar. Anhelamos que también ese río se mueva y corra en la vida de todo amigo oyente que en esta hora o en algún momento va a escuchar este mensaje a través de las redes sociales o a través de un medio de comunicación como la radio, la televisión, etcétera. Que donde quiera que esa vida escuche este mensaje, el río del Espíritu Santo fluya sobre ese corazón. Señor, descansamos en ti en esta mañana. Descansamos en la persona de Cristo y damos autoridad y permiso para que Él tome lugar en nuestro corazón para escuchar tu palabra. En mí no hay ninguna capacidad para trazar esta palabra, Señor. Me siento insuficiente, incapaz para tan enorme labor. Pero en esta hora me escondo detrás del Calvario para que el Espíritu Santo sea el maestro eficaz de esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. En estos días pasados, cuando estuvimos de vacaciones en nuestro país, en la República Dominicana, después de 8 años, cuando vinimos a este lugar, mi familia, mi esposa, mis hijos no habían regresado de nuevo a la República Dominicana. Solo yo había estado visitando en algunas campañas que me han invitado, etcétera.
y por la gracia del Señor llegamos. Y una de las cosas que yo anhelaba era ir al río que está cerca de casa. Yo anhelaba ir a ese lugar porque ese río tiene las mayores historias de mi vida en mi niñez. Tiene las mayores experiencias de mi niñez. En ese río era donde mayor parte del tiempo lo pasábamos yo, mis hermanos, mis primos, etcétera. En ese entonces era un río bien caudaloso y nosotros cuando terminábamos de hacer las labores en el campo, en la finca de mi papá, íbamos al río con nuestros caballos y allí entramos con los caballos al río y nos bañamos junto con los caballos y los caballos nadaban allí y nos tirábamos desde el lomo del caballo. Otra vez sentíamos que el lomo estaba muy bajito y nos subíamos a las ramas de los árboles que están en la orilla del río y desde allí nos tirábamos y eso era un gozo, eso era un disfrute. En ese mismo río me partí 2 veces mi quijada aquí. Tengo 2 fracturas, 2 ocasiones me pusieron puntos aquí, me cosieron aquí, porque corriendo y jugando lo que dicen el topado, yo te topo y tú entonces debes tocar a los otros. Me resbalé de una piedra con limo y ahí me caí con todo el peso y era en el contexto de la desobediencia. Yo no sé por qué siempre que desobedecemos las cosas como que se complican, ¿verdad? Y siempre que mi papá me decía tienen que ir por 1 hora, yo estoy en la finca pero yo confío que ustedes van a estar por 1 hora. Cuando lleguen de la escuela ustedes van a ir después que la comida, que digieran sus alimentos y entonces luego van al río. Pero nosotros ni aún esperábamos digerir la comida, nos íbamos al río. Desde la 1 de la tarde hasta las 6 y 7 de la noche. Parecíamos pejecitos navegando y nadando en las aguas del río. Por eso entonces anhelaba ir con mis hijos y mi esposa a ese río. Pero quiero decirle que para sorpresa y tristeza el río está bien seco. Ya los charcos donde íbamos con los caballos, ahí usted no puede entrar con un caballo. Quizás le llega hasta la barriga, pero no lo va a cubrir. Todo está seco. Los lugares donde yo me tiraba ya no te puede tirar un clavado porque si lo hace te vas a pegar con las piedras de abajo. Y yo recordaba esos días cuando pescaba, que estaban los peces allí a montones y usted lo veía en esas aguas cristalinas, calientitas. No se parece a las aguas de Oregon, que aunque está el verano, está frío todavía. Son aguas calientitas, que usted no quiere salir de ahí. Ahí comíamos mangos, ahí llevamos comida, ahí hacíamos cocinado de muchachos, huevos revolteados con yuca y con plátano a orilla del río. Así fue mi niñez y alabo al Señor por esa bendición. Pero hoy usted va a ese río y el cuadro es diferente, todo está seco. Pero yo en esta mañana no te vengo a hablar del río de mi infancia. En esta mañana yo no vengo a hablarte de ese río donde yo hacía clavados. En esta mañana yo no vengo a hablarte de un río donde yo me iba en desobediencia a mi papá. Yo vengo a hablarte de un río más grande que ese. Te vengo a hablar de un río que no se seca. Te vengo a hablar de un río que permanece. Un río que su caudal cubre todo. Un río que puede limpiar, que puede lavar, que puede santificar y que puede sanar en el nombre de Jesús. A lo largo de la Biblia encontramos un énfasis marcado en los ríos. Y cuando la Biblia enfatiza algo, no es por casualidad, hermano. Siempre que la Biblia enfatiza algo más de una vez, presta la atención. Y más de una vez la Biblia hace referencia a ríos. En el contexto de la misma creación, en el contexto del mismo origen de la creación humana, en el contexto del jardín del Edén, dice la palabra que allí había un río. En Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14, dice la palabra, dice
y salía del Edén un río. ¿Qué salía? ¿Qué salía? Un río. ¿Para qué cosa? Para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. Es interesante que el río que habla Ezequiel, cuando tú lees con detenimiento, parece ser que está hablando de 2 ríos, pero está hablando de un río que se divide en 2 brazos. Igual ahora en el Génesis, en el Edén, hay un río que se divide en 4 brazos, 4 ríos. Y entonces Moisés, el escritor, comienza a describir esos 4 ríos. Dice la palabra, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí bedelio y onice. Te recuerdo que antes del diluvio la tierra estaba llena de piedras preciosas. ¿Crees tú que alguien que construya su casa va a poner la decoración debajo de la tierra? ¿Crees tú que una mujer que haga su casa va a poner la decoración debajo del césped? No, sino lo pone afuera para que la gente lo vea. Lo que quiero decirte es que cuando Dios crea la tierra, antes del pecado, antes del diluvio, encima de la tierra estaba el oro, había esmeralda, había onice, había plata, metales preciosos, porque eso era para decorar la tierra. Y cuando el sol salía, eso embellecía la creación. ¡Gloria a Dios! Pero Dios tuvo que esconderlo por causa del egoísmo. Porque si lo deja, usted va a ver a la gente peleándose. Porque si se pelean hoy por un pedazo de tierra que no tiene nada, imagínate que tenga oro encima. Se matan familias enteras. Dice el nombre del segundo río. ¿Cómo se llamaba? Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río era Hidelkel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. En otras palabras, ahí están los 4 ríos de donde salía el río que estaba en el huerto del Edén. Y podemos hablar de otros ríos, pero quiero concentrarme en apenas unos pocos. En el centro de la Biblia, en el Salmo 46, nos habla también de un río. En el Salmo 46, versículo 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. El salmista, cuando habla de esa ciudad, se refiere a la ciudad de Jerusalén. Y sabe que una de las razones por la que David, y eso quizás en otro mensaje, pero una de las razones por la que David conquista a esa tierra, Jerusalén, que era una ciudad que los jebuseos gobernaban, es por el río que tenía. El río de Gihón, ahí está. Pero los estudiosos de la escritura y de la geografía de Israel se preguntan, pero ¿cómo es que este río alegra toda la ciudad cuando apenas es un chorrito de agua? Pero sabes una cosa, cuando el Espíritu Santo inspira a los escritores de la Biblia, sabe lo que está hablando porque el Espíritu lo sabe todo. Gloria a Dios. Los secretos más profundos lo sabe el Espíritu Santo. Y días atrás, escucha bien esto, para sorpresa, estaban cavando en el centro de Jerusalén para hacer un ferrocarril o hacer una vía de ferrocarril. Y mientras estaban cavando a una profundidad bien tremenda, bien extrema, en el centro de la capital, que en este caso Jerusalén, encontraron un tremendo río subterráneo. Y dicen los geólogos haber encontrado el mayor río subterráneo jamás encontrado en Israel. Dice el profesor Amos Frunkin, quien es el jefe de la unidad de investigación de cuevas y departamento de geografía de la Universidad Hebrea, dice él
que fue una sorpresa encontrar este río subterráneo saliendo desde el mismo centro de la capital. La palabra de Dios que hace siglos atrás dijo que hay una corriente de agua, hay un río que alegra la ciudad. Es algo real y cierto, porque allí están las aguas que alegran la ciudad de Jerusalén. Y en el contexto del final de la historia, así como la historia humana comienza hablando de un río, la historia bíblica termina también hablando de un río. Así como toma protagonismo un río en el principio en el Edén, también toma protagonismo en el contexto de Israel, pero también toma protagonismo un río en el contexto de la nueva ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 22, versículo 1 al 2 dice: luego el ángel me mostró. ¿Luego qué cosa? El ángel me mostró, ¿qué cosa? Dígame. Un río de agua de vida, gloria a Dios, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Muy similar a lo mismo que pasa actualmente en la ciudad de Jerusalén, que en el centro de la ciudad, por debajo se está moviendo un río. Y cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con mi vida ahora que vivo en Ceilán en el año 2018? ¿Qué tiene que ver ese río del Edén, ese río de Israel, ese río de la tierra nueva, de la ciudad de Dios? ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy? Te voy a decir que tiene que ver. Tiene que ver que siempre que Dios hace un proyecto, siempre que Dios desarrolla un plan, siempre lo hace en el contexto de un río. Y detrás de todo este escenario se esconde un mensaje. Se esconde una enseñanza poderosa para la iglesia que vive en estos tiempos. El mensaje es que Dios para moverse necesita de un río, y ese río se llama el Espíritu Santo. El agua en la Biblia es un tipo, es una figura del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios no hace nada si el río del Espíritu Santo no fluye. Donde Dios se mueve, el río tiene que fluir, porque si no, su obra no es hecha. La iglesia necesita ese río. Los diáconos necesitan ese río. Las diaconisas necesitan de ese río. El ministerio de cocina necesita de ese río. Los músicos necesitan de ese río. Los cantantes necesitan de ese río. Los ancianos necesitan de ese río. Nuestros niños necesitan de ese río. Nuestros jóvenes necesitan de ese río. El pastor necesita de ese río, porque si no hay río del Espíritu Santo, todo es sequía y nada funciona. Podemos ser una iglesia todo funcionando, todo marchando bien, las diaconisas en su puesto, el ministerio de comida dándole comida a toda la gente de Ceilán. Pero si el río del Espíritu no fluye, el corazón del hombre no es tocado. Porque lo que toca, lo que trae vida es el río del Espíritu Santo. El predicador puede hablar muy bonito y gesticular sus palabras de manera perfecta, pero si el río del Espíritu no fluye, no hay impacto en la vida de nadie. Lo que hace la diferencia es el río del Espíritu Santo. Tu casa puede estar bien pintadita. Tu casa puede tener los mejores muebles de la ciudad. Tu casa puede tener en la marquesina el mejor carro, pero si no está fluyendo el río del Espíritu, tu casa será un infierno. Pero una cueva donde se mueve el río del Espíritu Santo y hay frijoles y tortillas, hay gozo, hay victoria, hay bendición, y todo el mundo quiere estar ahí. Gloria a Dios, porque el río hace la diferencia. Tú no puedes sobrevivir sin la experiencia del río. Hemos dicho, recapitulando un poco las enseñanzas anteriores, que Dios es un Dios de experiencias. Que Dios se mueve en el contexto de experiencias. Él no se mueve por teorías.
Número 2, hemos dicho que el responsable de llevarte a esa experiencia es el Espíritu Santo. Que tus mejores deseos, tus mejores metas y propósitos no pueden llegar a una experiencia con Dios. Tú necesitas al Espíritu porque el Espíritu revela todo lo de Dios. Amén. Número 3, dijimos que el Espíritu Santo trabaja en el parámetro de la obra de la cruz de Cristo. Que el Espíritu Santo se mueve en el esquema de la cruz. Y que podemos pedir el Espíritu Santo hasta consumirnos y quedar delgados y flacos, que hasta podemos pasar por el ojo de una aguja en ayuno y en oración. Pero si Cristo y su cruz no es levantado, no es el objeto de tu fe, su sacrificio, y todo depende de eso en tu corazón y en tu ser, el Espíritu Santo no va a fluir, porque el Espíritu fluye en la medida que Cristo es glorificado y su sacrificio es puesto en alto. No hay otra forma. Número 4, dijimos que cuando mi fe está en Cristo y su sacrificio, entonces el agua del Espíritu fluye, me sacia y me llena. ¿Alguien dice amén? Ahora, no solo es beber del agua, y es una bendición beber del agua, porque beber del agua te satisface, te llena. Dios quiere en esta mañana llevarnos a algo más que beber el agua. Él quiere llevarte a entrar en el agua. Esa es la dimensión más elevada de la vida cristiana. Dios no solamente quiere que tú bebas, como hablamos sábados anteriores. Él quiere que tú entres al agua. Dale un toque al que está a tu lado y dile, no solamente es beber, es que te entre. Dile, no solamente es beber. Rudy, no solamente beber, es que te entre, es que te meta para dentro del río. Dile, pero que se oiga. Mayra, no solamente beber del agua, es que te meta adentro. Dile a tu esposa, no solamente que bebas, es que te meta, es que entre al río. Amén. Porque Dios quiere llevarme a otra dimensión. Ahora, entrar en el río, escucha bien, entrar en el río significa 2 cosas. ¿Cuántas cosas? 2 cosas significa entrar en el río. Número 1, entrar en el río significa darle el control al río. ¿Dale qué cosa? El control al río, el control al Espíritu Santo. Vivir bajo el control del río es el mayor desafío del cristianismo. Es el mayor desafío del cristiano. Es el mayor desafío de cada miembro de esta iglesia, incluyendo mi vida. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta tener el control. Porque eso te da un sentimiento de seguridad y poder. Y aún por el control remoto de la televisión en la casa hay pleitos. Día atrás vi en la noticia que en Santo Domingo, en la capital, 2 hermanos se pelearon y uno mató al otro. ¿Y sabe por qué? Por el control remoto de la televisión. Porque el ser humano no quiere disponer del control a otro. Y sabes, la cultura en la que vivimos nos enseña y nos alimenta de que tú debes controlar tu vida y que nadie tiene que meterse contigo. Cuando hablemos del reino de Dios, nos vamos a dar cuenta que en el reino de Dios no existe la democracia que conocemos nosotros. Recuerda que la Biblia se escribió en el contexto de las monarquías. La Biblia no se escribe en el contexto de los gobiernos que tenemos actualmente. Y cuando la Biblia dice, venga a nosotros tu reino, estaban en el contexto del reino monárquico, donde el rey ordena y se hace. Pero en nuestra cultura entendemos que yo hago lo que yo quiera y yo controlo lo que yo quiera.
Pero cuando tú entras al río va a significar darle el control al espíritu. ¿Alguien dice amén? Y eso a la carne, hermano, no le gusta. ¿Quiénes han ido al lado del chofer? Supongamos que usted sabe conducir un auto y usted va con un compañero que maneja. ¿Cómo usted se siente cuando alguien maneja por usted? ¿Está tranquilo? Mire, hermano, usted está siempre frenando y los pies hasta le duelen porque usted está ahí. Mire, yo nunca he podido dormir un sueño profundo, mi esposa conduciendo. Y ella nunca ha tenido un accidente, maneja mejor que yo. Pero cada vez que ella hace así en una curvita, algo así, pues ya yo pienso que va a chocar con alguien. Y estoy, ¿por qué? Porque no confío en que ella tenga el control del guía. Esa es nuestra naturaleza, no queremos aflojar el control. Y más cuando usted piensa que sabe conducir. Usted está frenando, usted acelera, usted dobla, usted hace tantas cosas en el lado del pasajero. Porque esa es nuestra naturaleza, ¿sí o no? Sí, esa es nuestra naturaleza. Por eso Jesucristo dice, debemos de ser como los niños. Los niños, una de sus características principales es que el niño le da el control a sus padres. Y el papá lo lleva donde quiere, no hay que preguntarle que si tú quieres ir al mall, si tú quieres ir a Portland, si quieres ir a Seattle. Pero cuando crecemos queremos controlar nosotros. Por eso es tan difícil vivir en el Espíritu. Por eso Romanos capítulo 8 versículo 14 repite y dice, todo lo que son controlados por el Espíritu, estos son, ¿qué cosa? ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Los que son, ¿qué cosa? Controlados o guiados por el Espíritu. La pregunta es, ¿eres hijo de Dios? Piensa bien lo que vas a responder. Porque primero tiene que responder y preguntarte, ¿mi vida es controlada por el Espíritu? Donde tú te mueves, ¿te va porque el Espíritu te llevó? Cuando tú te mueves de estado, ¿te fuiste porque el Espíritu te movió o te movió el interés económico? Te movió a que te iban a pagar más. Te movió porque te convenía el lugar. ¿Por qué te moviste? ¿Te moviste por el interés de la carne o porque es el interés del Espíritu? Cuando decidiste meterte en noviazgo con el muchacho que tiene o la muchacha que tiene, ¿esa fue la que el Espíritu te indicó? ¿O fue a la que la carne le gustó? Pastor, es que ese cuerpo me encanta. Es que ese pelo que se ondea con la brisa, tan bonito, tan hermoso, es que me gusta. ¿O fue el Espíritu que te guió? Cuando haces un negocio, ¿lo haces porque te conviene o porque fue el Espíritu que te dijo que lo hiciera? Muchas veces cuando vamos a movernos a un lugar, investigamos todo. ¿Dónde está el trabajo? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto es la hora? ¿Quién es el patrón? ¿Qué favores tenemos? ¿Qué beneficios? Y lo último que preguntamos cuando estamos ya llegando a la ciudad donde vamos es, ¿ahí hay iglesia? Porque lo último es Dios. Pero cuando yo estoy en el río del Espíritu y Él me controla, lo primero es Dios en mi vida, porque el Espíritu viene a levantar a Dios, a exaltar su nombre. Gloria a Dios. Segundo significado que tiene entrar al río es que Él te mueve. Y podría pensar que se parece al control. Pero el movimiento, hermano, es que ese río tiene corrientes y no está estancado. Así es la vida de todo aquel que vive en el Espíritu. No hay estancamiento. Él se mueve conforme a la corriente del río.
¿Alguien Dios le está hablando en esta mañana? Te estoy diciendo, hermano, que al ser humano le gusta el confort y le gusta no moverse. A la carne no le gusta moverse. A nosotros nos gusta estar estacionados en un lugar. Uno de los desafíos de ser parte del ejército o hacer un ministerio es que tú tienes que moverte. Y por eso hay tantas muchachas que no quieren casarse con un pastor porque la van a mover aquí, la van a mover allá. Porque la naturaleza humana te gusta estar fija en un lugar. No quiere moverte y eso se traslada a la vida espiritual. Presta atención a este detalle. La vida de los hijos de Dios es la vida de vivir en carpas, en tiendas. En el peregrinaje de Abraham hacia la tierra de Canaán, Abraham iba en tiendas y se iba moviendo conforme a la providencia divina. Y Dios le decía, mueve un altar ahora en Betel, vete ahora a Siquén. Y Abraham se movía de acuerdo al lugar donde Dios le decía. ¿Por qué? Porque las carpas se mueven. Sin embargo, Lot decidió construir una casa. Y esa casa la puso en Sodoma. Y yo te pregunto, ¿te puede llevar una casa contigo? ¿Cómo te llevas el piso, la madera, el techo? Una carpa te la puede llevar, ¿sí o no? Sí. En otras palabras, hay un mensaje tremendo. La vida del Hijo de Dios, la vida de aquel que vive en el río del Espíritu, se mueve conforme a la dirección divina. Y el Espíritu Santo le dice, muévete aquí y haz esto, muévete allá. Pero el que vive en la carne, vive en el espíritu de Lot. No se mueve. Esto yo lo aprendí así y así se queda. Por más que me lo muestren en la Biblia, yo aprendí con eso y aunque me pierda en la iglesia donde estoy, de aquí no me muevo. Eso es el espíritu de Lot. Tú ves la dirección de Dios, pero dices, no, es que ya yo hice aquí mi casa. Ya yo aprendí este concepto y aquí me quedo. Y a mí nadie me va a cambiar. Esta enseñanza que me dieron no me va a mover. ¿Y sabe por qué? Toda la semana hay miles, millones de cristianos que escuchan mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, sermones tras sermones y siguen igual porque no están dispuestos a moverse de su confort. La vida del Hijo de Dios no es estacionaria en ningún renglón de ella. La cena del justo es como la aurora de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria a Dios. La vida del Hijo de Dios es una vida de movimiento. Porque tú vas en el Espíritu. Cuando tú estás en el río no puedes quedarte fijo en un sitio. Porque Dios te va llevando a nuevas alturas, a nuevas dimensiones. Y vemos el final de Abraham. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y vemos el desenlace final de Lot. Lot por permanecer terco y hacer casa y quedarse fijo. Vemos que Lot terminó mal. Perdió su familia, perdió su esposa, perdió parte de sus hijos. Y las dos hijas que se salvaron, al final hicieron un desastre con él mismo. ¿Alguien Dios le está hablando en esta mañana? No entres en el conformismo, hermano. No permanezca en el conformismo. Es que yo lo hago así. Ya yo aprendí que el sábado yo llego a las 11 de la mañana y ya no. Si Dios te está diciendo quiero hacer cosas más grandes contigo, quiero que tú bajes un poquito y llegue a las 9 o llegue a las 10. Dios te quiere llevar en una superación. No te quedes fijo. Mueve esa carpa. Y si tú convertiste tu vida en una casa, vende esa casa, rompe esa casa y muévete en fe en el nombre de Jesús. Eso, amén, es tan flojo. Muévete en fe en el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu te trae una nueva revelación por la palabra, no te quedes fijo. Dios
quiere que te mueva conforme a su dirección. En el libro de Ezequiel, capítulo 47, nos presenta ese río saliendo desde el santuario, que no es más que un cuadro acerca de la experiencia que viviría la iglesia después de la obra del Calvario. El río del Espíritu Santo vendría como un río sobre la iglesia, dice en el libro Hechos de los Apóstoles, en el contexto del Pentecostés, que parecía ser como que las compuertas del cielo estaban cerradas. Y cuando Cristo fue al cielo y ofreció su sacrificio perfecto ante el Padre, el río del Espíritu Santo vino a raudales sobre la iglesia. Y desde ese entonces el río del Espíritu Santo ha estado fluyendo. Ese río no se ha secado. Ese río sigue igual, porque ese río no mengua. Ese río es el Espíritu de Dios fluyendo en la vida de la iglesia. Pero tú, aunque veas el río, tú tienes que meterte al río. Y meterte al río significa dar el control al río y darle al río la capacidad de moverte, de hacer lo que quiera contigo. En el libro de Ezequiel encontramos, dice la palabra, que el ángel le dijo: mide 1000 codos, y las aguas le daban ¿hasta dónde? Luego midió 1000 codos y le daba a las rodillas. Luego midió 1000 codos y le daba a la cintura. Luego midió 1000 codos y le daba a los hombros. Y ya era un río que no podía pasar sino a nado. Es una descripción exacta de la experiencia de muchos cristianos, que Dios no se conforma de que las aguas te den a los tobillos. Dios no se conforma de que las aguas te den a las rodillas. Dios no se conforma que el agua te dé hasta la cintura. Y ese fue el primer mensaje que yo prediqué en esta iglesia, y hablé de todo ese detalle, de esa experiencia. Pero escucha bien, Dios todavía después de 3 años está esperando de que tú decidas entrar a las aguas profundas del río del Espíritu Santo. Dios todavía sigue gritándote: por favor, entra, mide 1000 codos más, mide 1000 codos más, entra, porque esas aguas traen sanidad. Esas aguas traen, ¿qué cosa? Sanidad. Esas aguas, dice que habrá muchos peces. Pez en la Biblia es sinónimo de alma, de gente. Es el río del Espíritu Santo, es quien trae conversiones, es quien trae decenas de almas a los pies de Cristo. Donde el río se mueve, miles de almas vendrán a los pies de Cristo. Pero tú y yo tenemos que entrar a la profundidad del río. Mi pregunta es: ¿quieres tú entrar a ese río? ¿Quieres tú decirle en este día: Señor, ya no quiero seguir controlando mi vida? Ya no quiero seguir moviéndome o manteniéndome estacionado donde yo quiero. Quiero moverme en fe, Señor. Quiero moverme bajo la dirección del Espíritu Santo. Y cuando tú decidas eso, vivirás la extrema bendición que da ese río. Dice que por donde quiera que pase ese río hay vida. Ese río quiere fluir en esta congregación. Ese río quiere fluir en la vida de cada matrimonio, de cada hogar. Porque entrar en ese río significa que ya yo estoy cubierto con esas aguas. Y ya no soy yo que vivo, ahora vive Cristo en mí. Las aguas toman control completo de mi vida. Y ahora tu vida es dirigida exclusivamente por la revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa como medio de dirección la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa como medio de revelación la providencia divina, con detalles de la vida diaria que te suceden. El Espíritu Santo usa personas que vienen a hablarte en el nombre de Jesús. Y yo en esta mañana quiero hacer una oración. Quiero hacer una invitación para aquellos que quieren decirle: Señor, ya yo me cansé de controlar mi vida. Ya yo me cansé de mover mi vida o quedarme estacionado bajo mi propia voluntad y mis propios deseos. Ya yo me cansé de mantenerme bajo
en los esquemas que ya yo entendí que así era y que no me quiero mover de ahí. Yo quiero entrar a una vida dirigida por el Espíritu. Ya no quiero aguas a los tobillos, ni agua a las rodillas, ni agua a la cintura. Yo quiero entrar a la profundidad del río del Espíritu Santo. ¿Quieres tú en esta mañana decirle sí al Señor?